ensayo clínico. Además, deben de preguntarse si el ensayo clínico se orienta a una pregunta clara, bien definida. Esto es, yo voy a leer un ensayo porque tengo la necesidad de atender a un paciente y quiero saber cuál es el mejor tratamiento disponible. Para eso yo debo saber si los resultados del ensayo que voy a leer son válidos o no son válidos. Debo de evaluar la validez del ensayo, debo valorar la importancia y valorar la aplicabilidad. Si esos resultados de ese ensayo son aplicables a mi realidad, a mi práctica clínica cotidiana. Ok. Continúo con Cristian André. Sí. ¿Qué es la aleatorización? No, de eso sí no me acuerdo, ¿eh? De la autorización no me acuerdo. Ok. A ver, Ricardo Manuel. Ok. Es decir, aleatoria al azar. Mariana. Bueno, lo que yo me acuerdo es que la aleatorización era asignar grupos de manera homogénea y para así poder evitar sesgos dentro de esta misma investigación. Ok, gracias. Bien, cierto. En el ensayo clínico debe de haber aleatorización, debe de dividirse en dos grupos. Un grupo que va a ser el grupo de intervención y el otro es un grupo de comparación. Entonces, cuando se hace la asignación aleatoria dentro de un ensayo, me debo preguntar si fue aleatoria la asignación de los pacientes al tratamiento. Si los grupos, el de intervención y el de comparación, quedaron homogéneos, es decir, que comparten ciertas características, que no es suficiente con tener la misma cantidad en el grupo de intervención con la misma cantidad en el grupo de comparación. Se requiere que el grupo sea homogéneo en cuanto a la edad, en cuanto a las características del grupo. Debe de haber cierta equidad entre los dos grupos, tanto el de intervención como el de control. Y también me voy a preguntar, cuando estoy leyendo el ensayo clínico, si se ocultó la asignación aleatoria. Es decir, que quien realizó la asignación aleatoria ocultó la manera en que se hizo la secuencia de aleatorización. Bien, continuamos entonces. Julia Sherlin Nájar Figueroa. Disculpe, doctora. Sí. Bueno, mi compañero me comentó que no se iba a poder conectar porque, no sé, creo que sentía malestar por lo de la vacuna. Entonces, Okay. no está en la clase. Ok, no hay problema.
Bien, gracias. Entonces, Jorge Rito Migueles. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pregunta es, ¿qué es el cegamiento? O enmascaramiento. Son dos términos que los podemos utilizar de manera indistinta. Cegamiento en un ensayo clínico o enmascaramiento en un ensayo clínico. Hola, ¿sí me escucha? Yo Ahora creo que sí es lo un, escucho. yo creo que es un procedimiento mediante el cual de una o varias partes del ensayo no se sabe, o sea, se desconoce. Ok, O, bueno, creo que es está eso. bien, Jorge. Gracias. Gracias. A ver, Manolo Chagoya. Por lo que yo recuerdo es cuando los sujetos o los receptores no saben la información asertivamente de qué información están recibiendo. En esto es, bueno, en pocas palabras no se conoce la información que se recibe. Ok. José Ángel. Sí, el cegamiento es cuando se ocultan los datos de información a los grupos participantes y también se puede dar que haya cegamiento a los aplicadores o hasta llegue a los mismos investigadores. Ok. Bien. Dara Victoria. Bueno, en las diapositivas que nos presentó la clase anterior, nos dijo que hay enmascaramiento o cegamiento de sujetos que no conocen lo que están recibiendo. En el profesional, cuando se proporciona la atención sanitaria, y en el investigador, cuando es la valorización de los resultados. Ok, gracias, Dara. Cierto. El cegamiento significa que quienes participan en ese ensayo clínico no saben si pertenecen al grupo de intervención o si pertenecen al grupo control. Y tampoco saben si reciben el medicamento o si reciben el procedimiento, o están recibiendo un placebo o una sustancia inerte que no tiene ningún efecto en ellos. Eso es cuando hablamos de un ensayo simple ciego. Cuando decimos que es doble ciego, significa que quien recibe la intervención o quien no desconoce si está recibiendo la intervención o si está recibiendo un placebo. Y quien proporciona la intervención tampoco sabe si le está dando al paciente la intervención o le está dando un placebo. Hago mucho el ejemplo con medicamentos porque yo les comentaba que la mayoría de los ensayos clínicos se trata de medicamentos. Eso es un doble ciego. Y un triple ciego significa que en el ensayo clínico el participante, el profesional que aplica la intervención y el profesional que evalúa a los grupos, tanto de intervención como de control, desconocen a quién se le está dando la intervención. Eso es un ensayo triple ciego. Ok, bueno, entonces continuamos con Nadia Isabel. Bien. Manolo Chagoya. Sí, profesora. Hola. La Buenas tardes. pregunta es, buenas tardes, ¿cómo evalúo la calidad de un ensayo clínico?
¿O a través de qué escala puedo evaluar la calidad de un ensayo clínico? Bueno, eso se evalúa con los puntos que mencionó hace rato mi compañera, ¿no? Con los de validez interna y los resultados y la validez externa, ¿no? De Sí, eso es va a correcto. depender. De eso Sí, depende su evaluación. No sé si estoy en lo correcto o... sí, es correcto. Nada más que yo le pregunté que cuál es la escala que evalúa al ensayo clínico, la calidad del ensayo clínico. No me Vamos a acuerdo de darle eso, sí. oportunidad Disculpe. sí, gracias, a José Héctor. Sí, bueno, me parece que es la escala de CAS, que evalúa principalmente el ensayo clínico, que consta de 10 a 11 preguntas para ver si está perfecto el ensayo clínico. Ok, gracias. A ver, Dara Victoria. Iba a decir lo mismo que él. Ok, José Ángel. Pues sí, mediante las guías de lectura crítica, y entre ellas encontramos la JADA, la CONSAR y la CAS. Ok, cierto. José Ángel dijo la escala que se necesita para evaluar calidad. La escala de Haddad es la escala que me mide la calidad del ensayo clínico. Si el ensayo clínico tiene 5 puntos en escala Haddad, yo puedo decir que es un ensayo clínico que tiene calidad. Y ahora la siguiente pregunta. Y también, claro, puedo utilizar las otras guías para estudiar el ensayo clínico, como la guía CAS o la guía Consort. Sin embargo, las otras dos, la guía CAPS y la Consort, requieren como de mayor entrenamiento para leer el ensayo clínico porque CASP utiliza 11 preguntas y Consort son el doble, 22. Entonces es como más difícil que yo pueda estar aplicando la guía a los ensayos clínicos cuando lo que trato de hacer es optimizar mi tiempo porque existe mucha literatura médica publicada y yo necesito estudiar varios ensayos para sacar una conclusión y atender al paciente. Bueno, continuamos entonces. Pregunta para Fernanda Isabela Sandoval Ramírez. Sí, doctora, buenas tardes. Hola. ¿Cuáles son los aspectos que se miden en la escala Haddad? Bueno, uno de los puntos que me acuerdo es que si el estudio es aleatorizado y si se describe como si tiene abandonos o exclusiones de los participantes. Y me parece que había una pregunta que se refería a si el estudio era doble ciego y así tiene esos tipos de preguntas. Ok, gracias. Owen, ajá. Tenía la manita levantada, ¿nos iba a compartir algo? No, era para ayudar a mi compañera, pero ya lo dijo. A ver, adelante. Ok. Primero, cuando yo voy a evaluar un ensayo clínico,
necesito ver si responde a la pregunta que yo estoy buscando para saber si efectivamente me va a servir. Si se orienta claramente el ensayo o si responde, si los resultados del ensayo responden a mi pregunta. Segundo, si es un ensayo doble ciego. Tercero, si fue un ensayo aleatorio. En sí son 3 aspectos. Los 2 primeros son de 2 puntos y el de aleatorización es 1. En total, el ensayo clínico, para que sea de calidad, debe tener 5 puntos. Ok. ¿Tienen alguna duda o algún comentario con relación a los ensayos clínicos? Porque cerramos con eso. Con lo que vimos hoy de realimentación, cerramos esa unidad. Iniciamos con la unidad de epidemiología. Mariana Montserrat Santaella Jiménez. ¿Sí? ¿Tiene algún comentario para cerrar la unidad? ¿O alguna duda? No, ninguna, doctora. Yo creo que se ha explicado todo muy bien. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con con el tema de epidemiología. Voy a intentar compartirles mi pantalla. Les voy a pedir que me digan si efectivamente pueden ver. Ok, ya les estoy compartiendo mi pantalla. Solo necesito que me digan si ya la pueden visualizar. Ya, doctora. Ya, doctora. Gracias, gracias. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con un tema que se llama epidemiología. Para empezar, tendríamos que definir cuál es el concepto de epidemiología. Si ustedes revisan las raíces etimológicas de la palabra, la podemos dividir en epi, demos y logo. Epi, que significa sobre, demos, pueblo, y logos, tratado o estudio. Por sus raíces pudiéramos decir entonces que se trata de el estudio sobre la población o las epidemias en la población. Sin embargo, esta definición quedaría muy corta con relación a lo que realmente es la epidemiología. Un concepto más amplio de epidemiología es que va a estudiar la distribución, la frecuencia, la magnitud de las enfermedades, tomando en cuenta los factores que condicionan la salud para realizar intervenciones que puedan mejorar, prevenir o controlar las enfermedades. Ese sería como un concepto más amplio y que puede cubrir todos los aspectos de lo que es actualmente la epidemiología. El día de hoy vamos a ver en esta unidad cuáles son los objetivos que debo aprender. Primero voy a identificar el concepto de medida de frecuencia y los tipos de medida de frecuencia, recordando que
las medidas de frecuencia en epidemiología sirven para saber la magnitud y la ocurrencia de una enfermedad en la población. Los tipos de medidas. De los tipos de medidas, bueno, yo tengo las que son de morbilidad, que se refieren a la enfermedad, entre ellas la prevalencia, la incidencia, la densidad de incidencia. Y la mortalidad general, la mortalidad específica, la tasa de letalidad. Esas son las medidas de frecuencia que voy a revisar en esta unidad y que es lo que debo aprender. También voy a identificar el concepto, voy a aprender cómo puedo calcular y cómo voy a interpretar la prevalencia, la incidencia, las tasas. Voy a poder distinguir las tasas de mortalidad específica por grupo de edad, específica por sexo y específica por causa. ¿Cuál fue la causa de la defunción? Y voy a revisar a qué se refiere el concepto de vigilancia epidemiológica, cuáles son las funciones y los usos de la vigilancia epidemiológica y los conceptos de brote, epidemia, endemia y pandemia. ¿Qué material de apoyo puedo utilizar? Tenemos una bibliografía que esa es obligatoria, va a ser necesario para que ustedes despejen dudas con relación a este tema. En el capítulo 3 de Moreno Altamirano es el de epidemiometría, que es la medición en epidemiología. Y ahí pueden revisar medición de la frecuencia, la fuerza de asociación y el impacto potencial. Ustedes solo van a revisar para esta unidad medición de la frecuencia. Conforme vamos avanzando en los temas, también vamos a ver medidas de asociación, que ya ustedes ya reconocen algunas, como el riesgo relativo, que lo platicamos en la clase anterior, la razón de momios y el número necesario a tratar. Esas son medidas de asociación que nosotros vamos a revisar más adelante en nuestro curso. Y las medidas de impacto potencial, que son el riesgo acumulado en los expuestos y el riesgo acumulado poblacional. Esas medidas de impacto también las vamos a revisar en ese capítulo. Ustedes tienen la oportunidad también de revisarlo en el libro de Villa, Epidemiología y Estadística en Salud Pública, las páginas de la 43 a la 51. Y para lo que corresponde a vigilancia epidemiológica, ahí pueden revisar el libro de García de la Torre, el capítulo 14, que habla de vigilancia epidemiológica, o también en el libro de Villa, Epidemiología y Estadística, en las páginas de la 183 a la 200. Y a mí me parece como más digerible para los estudiantes de medicina el libro de salud pública que se llama Salud Pública, Teoría y Práctica, de Hernández Ávila Mauricio. Y también ahí ustedes van a encontrar un capítulo que habla acerca de vigilancia epidemiológica. Ese les sirve como base para esta
estos temas que vamos a ver. Y es los libros que les estoy mencionando, ustedes los pueden revisar en Sidurce. Yo creo que todos tienen acceso a Sidurce. Si no llegaran a tener acceso, chéquenlo con la coordinación académica para que les den su usuario y contraseña y puedan revisar en Sidurce los documentos. En el libro que les comento de Salud Pública, Teoría y Práctica, pueden revisar el capítulo 9. Ese capítulo está titulado Fundamentos y aspectos conceptuales de la vigilancia epidemiológica, de la página 231 a la página 255. Tenemos oportunidad de que lo vamos a revisar de una manera más amplia en nuestra unidad que se llama propiamente Vigilancia Epidemiológica. El día de hoy solo vamos a hacer como una introducción a ese tema. Hay bibliografía complementaria, la verdad es de que sí, ustedes pueden revisar, por ejemplo, el Panorama Epidemiológico de México, que es un artículo, la liga la tienen en la presentación, y el Boletín Epidemiológico. El Boletín Epidemiológico es un documento que sirve mucho para quienes estamos iniciando en el estudio de la epidemiología porque nos trae temas de interés. Nos puede servir también esta presentación y vamos a revisar también unos ejercicios de vigilancia epidemiológica y de brote. Ok. Bueno, entonces iniciamos con el concepto de epidemiología, entendiendo que la epidemiología es una ciencia que va a estudiar la distribución de la enfermedad, tomando en cuenta a la población y los factores que influyen en esta distribución. Cuando digo factores, quiero preguntarles si ustedes recuerdan cuáles son los determinantes de la salud. Continúo con mi lista y me quedé con Katia Santiago Aragón. Sí. ¿Usted recuerda cuáles son los determinantes de la salud? ¿O alguien que quiera apoyarnos, si lo recuerda? Ahora creo que eran sociales, económicos, ambientales. Correcto. Sí. Recordemos, gracias, sí. Los determinantes de la salud podemos dividirlos en genéticos, que sería todo el genoma, todo lo que tenemos de herencia, los ambientales, los estilos de vida y los servicios de salud. Y justo en cada uno de ellos entra lo que decía su compañero, sociales, económicos, porque dentro de los genéticos pues tiene que ver la etnia, el lugar donde vivo, mi nivel social y económico, la conducta que tengo en la vida y que va a determinar el estilo de vida, va a determinar mi situación de salud. Entonces, la epidemiología tiene que ver con esos determinantes.
El objeto de estudio es el análisis de la distribución y frecuencia de las enfermedades en la población y va a estudiar las causas del estado de salud de la población. Algo que le interesa mucho a la epidemiología es la causa y el efecto. Y los propósitos que tiene es establecer las asociaciones entre la enfermedad y la exposición. Y la asociación se hace a través de las medidas de asociación, riesgo relativo, razón de momios, número necesario a tratar, en donde el dato es si mi medida de asociación es igual a 1, significa que es igual. La intervención como el control no tiene mayor beneficio, es igual. Pero a lo mejor el resultado de mi riesgo relativo, razón de momios, es más de 1. Y eso va a significar que existe una asociación positiva, que hay más riesgo al utilizar una intervención que con el control. Y cuando tengo un riesgo relativo o razón de momios menor de 1, hablo de que ese factor de riesgo se convierte en un factor protector porque ayuda a mejorar la salud. Y otra situación, otro propósito de la epidemiología es el modelo multicausal de la enfermedad. La epidemiología reconoce que para el estudio de las diferentes enfermedades se tienen muchas causas y que todas necesitan confluir para que se presente la enfermedad. Esos son el objeto de estudio y los propósitos de la epidemiología. Cuando estudiamos epidemiología clínica y cuál es la relación con la promoción de la salud, vamos a reconocer que la epidemiología va a aportar herramientas que van a permitir identificar y prevenir las causas de la muerte, de la discapacidad, de la enfermedad, y que la promoción de la salud es necesaria para que se realicen acciones que puedan disminuir la discapacidad, la enfermedad o la muerte. Y que tomando en cuenta que la salud pública está orientada hacia el nivel primario de prevención, en donde hablamos de promoción de la salud y de protección específica. Para eso, la epidemiología tiene una relación muy cercana con promoción de la salud. Busca la epidemiología empoderar a la población en el cuidado, en el autocuidado de la salud, dando o permitiendo que se generen habilidades en la población para prevenir la muerte, la enfermedad y la discapacidad. Entramos entonces en materia con medidas de frecuencia. De las medidas de frecuencia, recuerden que todo debe ser evaluado y se requiere que todo se pueda medir, que sea factible de medir. De hecho, incluso cuando tenemos un objetivo de desarrollo humano o personal, debemos de utilizar algo que pueda ser medible, algo que pueda ser alcanzable y que sea factible. En epidemiología es lo mismo, necesitamos medir. ¿Cómo medimos la enfermedad y la muerte en la población? Y lo hacemos a través de medidas de frecuencia. Estas medidas van a describir y van a medir la ocurrencia de la enfermedad. Cuando yo hablo de enfermedad me refiero a morbilidad en una población. Estas medidas de frecuencia también me van a describir y me van a medir la ocurrencia de muerte.
es decir, la mortalidad en una población. Y me pueden decir las medidas de frecuencia, qué tan común es la enfermedad o la muerte en relación con el tamaño de la población. Y con eso yo puedo dividir a las medidas de frecuencia en dos grupos. Uno que me va a estudiar la enfermedad, es decir, la morbilidad, y ahí tengo la prevalencia y la incidencia. Y otro grupo que me va a medir la muerte. Y tengo a la mortalidad con sus tasas de mortalidad y la tasa de letalidad. Ok. Cuando hablo de las medidas de frecuencia de la enfermedad, me refiero a la morbilidad y tengo dos que voy a revisar en esta unidad. La prevalencia, que se refiere a esos casos o esos enfermos que ya están en la población. Yo no los diagnostiqué, ellos ya están. Regresándome un poco, yo puedo identificar a los enfermos en una población a través del diagnóstico comunitario de salud. Me voy al diagnóstico comunitario de salud y reviso cuántos enfermos tengo y cuáles son las principales causas de enfermedad de la localidad donde voy a prestar mi servicio social. Así que yo puedo saber cuáles son los casos existentes de esa enfermedad. Tomando en cuenta, si ustedes analizan el concepto, estoy tomando las 3 variables de epidemiología. El tiempo, porque es en un momento determinado, a la persona y el lugar. Una población. La enfermedad es la persona, la población, hablo de un lugar y el tiempo, un momento determinado. Así que yo puedo decir, si quiero saber cuál es la prevalencia de desnutrición en la localidad de Atzompa en el año 2018, en los menores de 5 años. Ahí yo ya tengo las 3 variables. Ahora debo revisar el diagnóstico comunitario de salud de Atzompa para verificar que existan esos datos y entonces puedo calcular la prevalencia. La incidencia es otra medida de frecuencia. Aquí en incidencia son los casos nuevos de una enfermedad. Igual es una población específica durante un periodo de tiempo definido. La diferencia que yo puedo ver entre prevalencia e incidencia es que en la incidencia yo voy a vigilar a la población durante un tiempo. Yo puedo decir que la quiero vigilar 6 meses, inicio con una población sana, donde no tengo personas enfermas, y voy a evaluar cuántas personas se enferman. Y eso es la incidencia. En un tiempo que yo puedo definir, tal vez a lo mejor digo 6 meses es mucho. Voy a seguir a la población durante un mes y en un mes voy a revisar cuántos casos nuevos se presentan de diarrea en la población. Puedo definir también quiénes van a participar en esta observación. El grupo de edad, a lo mejor quiero trabajar con preescolares. Y entonces voy cerrando mi grupo de intervención y quizá digo, bueno, voy a trabajar con el preescolar que está frente al centro de salud o frente a la unidad médica para para tener acciones que puedan mejorar la situación. Entonces ahí yo estoy revisando a escolares sanos, todos sanos, sin ningún problema.
y los voy a vigilar durante un mes. Esa es la diferencia entre prevalencia e incidencia, que la incidencia requiere de un periodo de seguimiento. ¿Cuáles son las características de la prevalencia? La prevalencia va a ser un dato que nos va a decir la magnitud del problema de salud. ¿Qué tan importante o qué tantos enfermos tengo? Me va a decir la cantidad de personas que tienen la enfermedad. Y esto va a ser en un momento nada más. Por eso es que esta medida de prevalencia se calcula en los estudios epidemiológicos transversales, porque el estudio epidemiológico transversal es un estudio como una fotografía. Obtengo los datos de la población y de esos datos yo puedo sacar algunas medidas. Ejemplo, la prevalencia. Y la prevalencia va a depender de dos factores, de las personas que han estado enfermos y de la duración de la enfermedad. La medida es una proporción. Cuando yo digo proporción, significa que los datos que están en el numerador también están contenidos en el denominador. Y puedo decir que la fórmula de la prevalencia es igual al número de casos que existen de la enfermedad en un momento determinado entre o dividido entre la población total, y la voy a multiplicar por una constante. Esta constante puede ser 100 si quiero expresarla en porcentaje, por ciento. O también si es que obtengo un número menor y multiplicando por 100 no puedo hacer entero no puedo interpretar el resultado, lo puedo multiplicar por 1000, por 10,000, por 100,000, por 1,000,000. Así que este número 100 yo puedo decir que es igual a K, que es una constante, o un múltiplo de 10 a la 10ª potencia, porque dependiendo del cociente, yo voy a multiplicar para hacer entendible ese resultado. ¿Cómo interpreto los resultados? Pues los resultados me hablan de la prevalencia de una enfermedad. Y por ejemplo, puede ser que yo esté calculando la prevalencia de caries y a lo mejor sí lo puedo expresar en porcentajes. Yo tengo que interpretar en qué personas estoy realizando la medición, el lugar y el porcentaje que obtengo. Y el año, el tiempo o el momento en el que se hace el estudio, para que yo esté considerando las 3 variables de epidemiología. Bien. La incidencia es otra medida de frecuencia. Las características que tiene la incidencia es que para determinarla es necesario seguir en el tiempo a los individuos sanos y determinar el momento en que se enferman, es decir, en qué momento se convierten en casos nuevos de la enfermedad. Para el tema que tenemos en esta asignatura, solamente vamos a abordar la incidencia acumulada. Tenemos 2 tipos de incidencia: incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Para esta materia solo vamos a ver incidencia acumulada. La incidencia acumulada, entonces, yo puedo decir que es el riesgo o la probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. El tiempo determinado va a ser el que yo decida vigilar a esa población. Puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año.
Incluso hay ensayos clínicos que pueden durar 5 años, otros que son a largo plazo que pudieran durar 10 años. Entonces, esto depende del tiempo en que se va a vigilar a la población. La fórmula que tengo para incidencia acumulada son casos nuevos divididos entre la población total. Doctora. ¿Cómo voy a interpretar? ¿Sí? Ahora tenía una duda. Por ejemplo, ¿qué tipo de casos puede ser como el que dijo ahorita de que duran hasta 5 o 10 años? Perdón. Hay algunos ensayos que pueden ser prolongados. Ejemplo, cuando reviso una asociación causal. Ejemplo, si yo quiero saber si los trabajadores de una mina tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar o cáncer, quizá la exposición la tengo que estudiar 5 años o incluso hasta 10 años. A veces estos trabajadores, sobre todo cuando se habla de problemas de riesgo laboral, son estudios que pueden durar mucho tiempo. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, doctora, gracias. Gracias. Ok. Continuamos entonces. Gracias, le agradezco que las preguntas las hagan en el momento, porque así me permite ir aclarando algunas dudas. Así que igual como su compañera, sin ningún problema, abran su micrófono y para eso es la clase, para ir aclarando dudas. ¿Cómo voy a interpretar la incidencia acumulada? Como la incidencia es el riesgo que tiene la población de enfermarse, y cuando hablo de riesgo me refiero a probabilidad. Voy a decir la enfermedad. Si, por ejemplo, yo estoy revisando la incidencia acumulada de que una población de pacientes en un hospital, ¿cuál sería el riesgo que tienen de padecer neumonía? Si ustedes observan en la diapositiva, pueden ver que aquí tengo el mes de diciembre. Esto tiene que ver mucho con la frecuencia de las enfermedades. Las enfermedades, por ejemplo, la neumonía tiene mayor incidencia durante el invierno, por las condiciones del clima, porque tenemos un aumento en el número de casos nuevos de influenza que pudieran ser la causa. Así que entonces con la incidencia acumulada yo estoy calculando el riesgo que tiene una población sana de enfermarse, tomando en cuenta el periodo en el que yo voy a hacer el estudio. Continuamos ahora con las medidas de frecuencia que tienen que ver con la mortalidad. Pero aquí la diferencia es que hablamos de una tasa. Y cuando decimos tasa, es porque va a medir la probabilidad de que ocurra el evento. Y vamos a hacer igual una división
vamos a tener que X va a ser igual al número de defunciones y vamos a tomar el lugar y el tiempo. La Y va a ser el número total de personas, la población expuesta al riesgo. Y multiplicamos por K, que es una constante. Yo les decía, es la décima potencia, porque aquí en la presentación tiene un ejemplo. Si la población total es de 3,000 personas, entonces me da la pauta para multiplicar por 1,000 el resultado. Y de esta manera hacer entendible y poder interpretar los resultados con números enteros. La tasa de mortalidad general se refiere a una tasa bruta, porque no va a considerar causa de la enfermedad, tampoco va a tomar en cuenta la edad, grupo o causa. Es decir, solamente es una tasa de mortalidad general en donde vamos a revisar cuál es el número de muertes durante un periodo y el total de la población de ese mismo periodo. Necesito tener la población del mismo año. Si yo quiero saber cuál fue la tasa de mortalidad general del año 2020, necesito el número de defunciones durante el 2020 y la población total durante el 2020. Si yo quiero calcular la tasa de mortalidad general de la República Mexicana, necesito las defunciones de las 32 entidades federativas. Y requiero la población total de todas esas entidades para poder calcular la tasa de mortalidad general de México. Pero a lo mejor yo quiero solo calcular la tasa de mortalidad de Oaxaca. Bueno, entonces necesito las defunciones del 2020 de Oaxaca y la población total del 2020 de Oaxaca para poder calcular la tasa de mortalidad general. Lo voy a interpretar como el número de muertes por cada tanto de habitantes. Si lo multiplico por 1,000, pues voy a decir por cada 1,000 habitantes. Y tengo que decir el lugar y el tiempo en el que estoy calculando esa tasa de mortalidad general. La tasa de mortalidad específica se calculan para diferentes grupos. Puedo calcular la tasa de mortalidad específica por edad, la tasa de mortalidad específica por sexo, la tasa de mortalidad específica por causa de la defunción. Y para eso, pues voy a necesitar la población total de ese grupo. Si estoy calculando por edad, pues necesito del grupo de edad, por sexo o por la causa. Y también voy a multiplicar por una constante K. En estas tasas de mortalidad específica, yo voy a interpretar cuántas defunciones sucedieron por edad, por sexo, por causa, por el tanto de habitantes que yo estoy multiplicando. Si yo en la constante K multiplico por 100,000, pues voy a decir por cada 100,000 habitantes. Si multiplico por 1,000,000, será por cada 1,000,000 de habitantes. ¿De qué depende la K? Del resultado. Si yo tengo un resultado que dice que mi tasa de mortalidad específica en México fue de 0.0000069, lo tendría yo que multiplicar entonces como en el ejemplo.
por 100,000 para poder hacer este número entero y decir 6.9. Si yo quiero 2 cifras, entonces lo puedo multiplicar ya no por 100,000. Ahora lo tengo que multiplicar por 1,000,000. Y entonces diría 69 por cada 1,000,000 de habitantes. Aquí en este ejemplo que nos da, el lugar es México y la tasa específica es por causa de la defunción, mortalidad de cáncer gástrico, y el tiempo, el periodo es 2015. Aquí tenemos en esta diapositiva un ejercicio de aprendizaje. Si ustedes lo van a realizar, van a revisar el panorama epidemiológico de México. En la diapositiva, al pie de la diapositiva, pueden observar de dónde van a sacar los datos. Lo que van a hacer es investigar un ejemplo para cada una de las tasas de mortalidad específica. Es decir, nosotros vimos por edad, por sexo, por causa. Van a investigar un ejemplo para cada una de esas tasas. Y van a investigar los 2 ejemplos que vienen en la diapositiva. La mortalidad por accidentes de hogar en niños menores de 5 años, que esta es una tasa que podemos decir es combinada porque está combinando la edad con la causa. Menores de 5 años por accidentes de hogar. Y por causa, que sería la mortalidad de cáncer de pulmón. ¿Hay algún comentario con relación a este ejercicio de aprendizaje? Doctora, una pregunta. Sí. Entonces se va a hacer una por combinación, por edad, por causa, por ocupación y por sexo. Pero solo sería un ejemplo, nada más. No se varía de edad y sexo una, de edad y causa una, de sexo y causa una, no. Solamente se agarra una, ¿no? Solo es un ejemplo. Este ejercicio es de aprendizaje, es decir, es de autoevaluación. No lo van a subir en la plataforma de Blackboard, lo vamos a revisar en clase, la próxima clase. Y solo es para que ustedes puedan autoevaluar su conocimiento, lo que van aprendiendo hasta este momento. ¿Ya puedo avanzar? Gracias. Sí, doctora. Gracias. Continuando con la mortalidad, tenemos la tasa de letalidad. La letalidad es una medida que me permite saber la gravedad de una enfermedad. En general, la tasa de letalidad se calcula para enfermedades agudas. No lo utilizo en enfermedades crónicas porque no tiene como sentido. La letalidad me dice cuál es la proporción de casos de una enfermedad que pueden resultar mortales. Es decir, me dice qué tanto una enfermedad puede causar la muerte en una población. Para eso yo necesito el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado entre el número de casos que se diagnosticaron de la misma enfermedad en el mismo periodo y multiplicado por una constante. En general,
la mayoría de las veces voy a multiplicar por 100 para poder interpretar el resultado como un porcentaje. Y puedo utilizarla, la tasa de letalidad generalmente se utiliza para enfermedades de tipo infectocontagiosas, enfermedades agudas. Ok, con relación a las medidas de frecuencia, ¿tienen algún comentario? Gracias. Vamos a revisar un poco la introducción de lo que es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un sistema que sirve para registrar la ocurrencia de enfermedades, sus causas o factores de riesgo. En México nosotros tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE. Y el SINAVE se nutre de diferentes subsistemas. Por ejemplo, el SUIVE, que es un Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, es un documento que manejan todas las unidades públicas y privadas, donde registran las enfermedades por causa y grupo de edad. También tenemos la ROVE, que es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, donde se registran todas las infecciones que ocurren dentro de un hospital por causa de la atención médica. El Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones es otro subsistema. Y los sistemas especiales de vigilancia epidemiológica. Los datos que podemos obtener de la vigilancia epidemiológica nos va a proporcionar información para conocer frecuencias y tendencias de la enfermedad o muerte. Esto sirve para planear las acciones sanitarias y poder controlarlas. El fin de la vigilancia epidemiológica es detectar y conocer los cambios de salud en la población y recomendar medidas de intervención para la prevención y el control. ¿Cuáles son las actividades de la vigilancia epidemiológica? Primero vamos a registrar, va a ser un registro sistemático de datos. Los médicos en unidades de primer nivel y de segundo nivel lo que hacen es una vigilancia pasiva, registrando la ocurrencia de enfermedades dependiendo de la demanda, de cuántas consultas otorgan. La vigilancia epidemiológica permite detectar casos, brotes, epidemias, confirmar los casos. Para eso es necesario contar con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, porque eso nos permite confirmar los resultados de los casos que se identifican. Análisis e interpretación periódica de datos. Lo que se hace en vigilancia epidemiológica es actualización. Y cuando se dice actualización, bueno, yo debo de tomar en cuenta que si me actualizo, me voy a contradecir, porque
lo que ayer era una aseveración, el día de hoy puede ser falso. Lo que se hace con la vigilancia epidemiológica es, de manera cotidiana, revisar los canales endémicos. Con los canales endémicos se puede vigilar si la población está en zona de seguridad, si está en zona de alerta, si está en zona de epidemia, si tiene un brote. La vigilancia también realiza mapeo de casos, compara las tasas de incidencia y de prevalencia para identificar el riesgo que tiene la población. Hace también mecanismos de respuesta porque necesita aplicar manuales y guías de operación y hacer acciones como por ejemplo el bloqueo vacunal cuando se trata de una enfermedad que es un brote por una enfermedad prevenible por vacunación. Cuando se tiene un brote por dengue, actividades de casa a casa, búsqueda intencionada de casos. Si tenemos un brote de hepatitis A, la cloración del agua, la educación en el lavado de las manos. Y además, la vigilancia epidemiológica tiene que difundir su información y retroalimentar a las instituciones. Esto lo hace a nivel nacional a través del boletín epidemiológico que se difunde a toda la población vía digital a través de Internet. Los tipos de vigilancia, tenemos la pasiva, en donde el médico va a registrar los padecimientos de todos aquellos que acuden al centro de salud. Y la vigilancia activa. Esta se hace a través de encuestas, tamizajes, estudios de brote. Cuando a través de vigilar o de analizar el canal endémico, hay un brote en una población, entonces se tiene que buscar cuál fue el caso índice. Y del caso índice, hacer acciones alrededor para controlar ese brote. Y la vigilancia a través de sistemas especiales. Los sistemas especiales tienen que ver con el sistema de vigilancia, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, el CISBER. Este es un sistema especial. La vigilancia epidemiológica de cólera, la vigilancia epidemiológica de tétanos, son de algunas enfermedades que tienen mayor relevancia, se hace una vigilancia más estricta. Y a eso se le reconoce como sistema especial de vigilancia epidemiológica. El SINAVE, entonces, les dije que es un sistema nacional y en México este sistema de información se utiliza para la morbilidad, es decir, para las enfermedades. Y tenemos el sistema estadístico de las defunciones, el SET, y ahí nosotros notificamos cuando existe una defunción en la unidad médica. Y lo que hacen en vigilancia epidemiológica a nivel jurisdiccional es tener un filtro de todos los certificados de defunción para analizar las causas de la defunción. Las funciones del SINAVE son establecer tendencias a través de mapeo o canales endémicos, medir la enfermedad y la muerte, calcular medidas de prevalencia, de incidencia, tasas de mortalidad,
estudio y control de epidemias y conocer cuáles son los factores de riesgo. La intención de conocer los factores de riesgo es para trabajarlos con promoción de la salud, empoderar a la población. El boletín epidemiológico es la manera en que la Dirección General de Epidemiología va a informar de manera oficial de la situación de enfermedad en México. Es digital actualmente y la función que tiene el boletín es informar cada semana acerca de la frecuencia y distribución por cada entidad federativa de los padecimientos que son sujetos a vigilancia epidemiológica. Yo tengo padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, como ejemplo, las enfermedades que se previenen por vacunación. Estas son de las que se conocen como notificación obligatoria inmediata. Y dentro de estas enfermedades que se reportan en el SUIBE, yo tengo las infecciosas y parasitarias, las infecciosas del aparato respiratorio, las enfermedades que se transmiten por vía sexual, las que se transmiten por vector, la zoonosis, las enfermedades exantemáticas, las enfermedades no transmisibles, la desnutrición, neoplasias, defectos al nacimiento, accidentes, y las enfermedades que son de notificación inmediata internacional. Esto ha ido, la lista de enfermedades que son de registro semanal en el SUIBE han aumentado de acuerdo a su importancia epidemiológica. Y actualmente tenemos más o menos como 140 enfermedades que las divide en esos grupos. Los componentes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México es la notificación semanal, los sistemas especiales, la vigilancia hospitalaria y la vigilancia de las enfermedades que son de notificación inmediata internacional. Esos son lo que se trabaja a nivel nacional, el sistema nacional, pero se nutre de cada una de las entidades federativas. Cada entidad federativa tiene que subir información al SINAVE. Si no, pues se quedaría incompleto. No se puede hacer un análisis de las 32 entidades federativas. La vigilancia epidemiológica tiene una norma oficial mexicana, es la norma 017 SSA 2-2012. Esta está publicada en el Diario Oficial de la Federación, ustedes la pueden revisar. Y quienes realizan la vigilancia epidemiológica de los casos nuevos de enfermedad, pues son los médicos y las enfermeras en las unidades médicas, y se notifican esas enfermedades de manera inmediata, diaria, semanal, mensual. Y los ejemplos por tipos de notificación. De manera inmediata, si se tiene un caso probable de viruela. De manera diaria, caso probable de cólera. De manera semanal, caso probable de hepatitis B. Estos ejemplos de notificación se tienen que confirmar y esto se hace con apoyo del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Tenemos 32 laboratorios, a eso se le conoce como Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.
En Oaxaca, nuestro laboratorio estatal se encuentra en la comunidad de Reyes Mantecón, ahí a un ladito de la ciudad judicial. Y ahí se trabajan todos los diagnósticos que tienen que ver con la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica. Cuando se notifica un caso al CINAVE, es porque ya se confirmó a través de laboratorio estatal. Todas las enfermedades que se notifican al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica son porque se tiene la confirmación por laboratorio. Tenemos otro ejercicio de aprendizaje. Ustedes van a revisar la norma oficial 017. La pueden revisar en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma se publicó el 19 de febrero del 2013, o en el buscador, el que ustedes utilicen con más frecuencia, le ponen todo completo, NOM-017 SS 2012, y ya les aparece en el buscador la norma. Y lo que tienen que hacer es investigar al menos 3 padecimientos que estén sujetos a cada una de las notificaciones. Como en el ejemplo anterior que decía notificación diaria, viruela, notificación inmediata, viruela, notificación diaria, cólera, notificación semanal, hepatitis B. Así ustedes tienen que investigar 3 padecimientos sujetos a cada una de las notificaciones. Es fácil en la norma, porque la norma oficial trae la lista de las enfermedades, y en cada una de las enfermedades trae si requiere estudio epidemiológico, estudio de brote, y también les dice si es de notificación inmediata. También, si quieren, pueden utilizar el boletín epidemiológico. Ese igual, de la misma manera, en cualquier buscador de internet, le ponen boletín epidemiológico DGE, que significa Dirección General de Epidemiología, y les va a descargar la información que ustedes van a analizar. ¿Alguna pregunta con relación a este ejercicio de aprendizaje? ¿Vamos a copiar como que un boletín? No, no van a copiar el boletín. Ustedes van a hacer lo mismo que dice acá. Ejemplos por tipos de notificación. Van a buscar qué enfermedad, diferente de la viruela, se notifica de manera inmediata. ¿Qué enfermedad, diferente de cólera, se notifica de manera diaria? ¿Qué enfermedad, diferente a hepatitis B, se notifica de manera semanal? Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene duda de lo que va a hacer? Solo va a ser esto que está en el cuadro en azul. Requieren... Doctora. ¿Sí? Son 3 de cada uno, ¿verdad? No, es una. Ah, entonces nomás irían de inmediata, diaria y semanal nada más. Una de notificación inmediata, una de notificación diaria y una de notificación semanal. Ah, pensé que eran 3 de cada notificación, incluyendo la mensual y eso. Al menos dice, ¿no? Ah, gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene duda o comentario? Continuamos entonces. Existen términos que se utilizan en epidemiología, como es el de endemia, epidemia y pandemia.
Cuando yo digo endemia, me estoy refiriendo a una enfermedad que tiene una presencia cotidiana de casos en una población o en una zona específica. Un ejemplo de endemia puede ser lo que sucede en la región de la costa con la enfermedad de Chagas, o lo que sucede en Rojas de Cuauhtémoc, Tlacolula, con lepra, que ya tenemos bien localizados las zonas geográficas donde hay una presencia cotidiana de casos de una enfermedad. O cuando hablamos de paludismo, igual para la zona de la costa, o dengue para Tustepec, o alacranismo, intoxicación por picadura de alacrán en la Mixteca. A eso se refiere con endemia, que de manera cotidiana tenemos casos. Cuando hablamos de una epidemia es porque hay un incremento de los casos con respecto a su nivel endémico. Y esto puede ser combinado o no a un tiempo, a un espacio o a un grupo de población. Tenemos otro concepto que se conoce como brote. Y el brote es una epidemia que se va a limitar a un tiempo y a un espacio. Cuando yo digo que tengo un brote, me refiero a la ocurrencia de 2 o más casos, asociados o no, desde el punto de vista epidemiológico, en una zona no endémica. A eso me refiero con un brote. Ocurrencia de 2 o más casos, asociados o no, desde el punto de vista epidemiológico, en una zona no endémica. Por ejemplo, en Monterrey no se tenía documentado casos de dengue por la situación geográfica de la ciudad de Monterrey. Así que ellos tuvieron un brote de dengue y ahí se denominó brote porque ahí no es endémico la presencia de dengue. Y tenían pacientes que la definición operacional de caso de dengue era como lo marca la vigilancia epidemiológica. En Monterrey no habían tenido casos, entonces no hacían el diagnóstico de dengue como tal. Y entonces los pacientes los estaban tratando por otra enfermedad hasta que a través del CINAVE se hizo el corredor endémico de Monterrey y se pudo identificar que los pacientes era probable que se tratara de un brote de dengue. Les hicieron sus estudios y confirmatorios y sí, fue un brote que se limitó solo a una temporada que fue en el tiempo que tenían lluvias en Monterrey y solo se sucedió en la ciudad de Monterrey. Para eso sirve la vigilancia epidemiológica, para contener los problemas de enfermedades que no se reconocen en una población. Y el término pandemia es cuando una enfermedad o una epidemia ya es a escala mundial. Ejemplo clásico, la pandemia de VIH, la pandemia de COVID-19, la pandemia de influenza A, H1N1, que son, su extensión es a todo el mundo. En todo el mundo hay casos de ese tipo.
Los tipos de epidemia. Vamos a clasificar a la epidemia según la fuente de la propagación. Puede ser una fuente común. Esto lo podemos definir como que hay varias personas que son susceptibles y que de manera simultánea, al mismo tiempo, se exponen a la misma fuente. Esto se puede reconocer como exposición al mismo tiempo y en ese momento se va a esperar un brote súbito. Ejemplo de una fuente común. Lo que sucedió en el 2019 en un grupo de turistas que en un restaurante comieron mariscos, pero estaban contaminados. Y aquí tuvimos una epidemia de fuente común porque todos, como estos turistas eran americanos, adultos mayores, tuvieron la exposición a los alimentos contaminados y desarrollaron diarrea y vómito. Y fue por exposición fue un brote súbito. Entonces la mayoría tuvieron que ser hospitalizados para hidratarlos porque se trató de una intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Ahí fue la fuente común. Ahora tenemos un tipo de epidemia que es la propagada. En esta es transmitida de huésped a huésped, es directa. Y como ejemplo tenemos el sarampión, pero también podemos poner de persona a persona, pues las infecciones respiratorias. Y la otra que es la mixta, en esta se involucran a las epidemias tanto de fuente común y de forma secundaria a las que son propagadas. En epidemiología hablamos de la cadena de infección y mucho se ha dicho rompan la cadena, rompan la cadena. La intención es que las enfermedades transmisibles ya no tengan ese proceso de transmisión. En la tríada epidemiológica de la gente, el huésped y el medio ambiente. Aquí nosotros tenemos a la gente, el medio de transmisión y al huésped. Y todo englobado en el ambiente. A eso se le reconoce como cadena de infección porque es la interacción del proceso de transmisión entre la gente y el huésped. Es importante que hablemos de las características del agente infeccioso. El agente infeccioso debe tener la capacidad de producir la enfermedad, es decir, patogenicidad. Y esto lo puedo calcular con el número de personas que desarrollan la enfermedad entre el número de personas que están expuestas a la infección. Debe el agente infeccioso tener la capacidad de invadir y producir infección en el huésped, la infectividad, la virulencia, la gravedad de la infección. Hay unos que tienen una virulencia muy alta o otros que son virus que están atenuados. Ejemplo, que se utilizan en vacunas como la poliomielitis. El reservorio. Existen agentes infecciosos que pueden utilizar a otro ser vivo o al ambiente como reservorio y permanecer ahí. Hay algunas bacterias que forman esporas y que pueden estar en el suelo por mucho tiempo. La dosis infectiva, que es la cantidad necesaria para provocar infección en los individuos.
y el foco de infección, que va a ser la persona, que es el caso índice, a partir del cual el agente pasa al huésped. El proceso de transmisión. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Puede ser por transmisión directa, cuando hablamos de contacto directo a través de besos, relaciones sexuales, o por vía vertical durante el embarazo, en la atención del parto, por la lactancia o por transfusiones. La vía indirecta a lo mejor puede ser por vehículo, que serían alimentos contaminados, agua, o a veces es muy frecuente en guarderías los juguetes contaminados, como los niños juegan, los llenan de saliva, eso puede ser un vehículo. Por vector, cuando el agente necesita, para poder transmitirse, llevar un ciclo biológico en un insecto o en un animal. Por el aire, a larga distancia, a través del polvo o a través de gotitas. Y el huésped, ahí hablamos de la persona o del animal que va a proporcionar un lugar adecuado para que el agente infeccioso pueda reproducirse, se pueda multiplicar, y es el punto de entrada, puede ser la piel, la vía respiratoria o el aparato digestivo, las mucosas. Esa es la puerta de entrada. Y cuando hablamos de estos tres, habrá que regresar a lo que es el periodo prepatogénico en la historia natural de la enfermedad, que esto es parte de lo que ustedes ya revisaron en su momento en Salud Pública 1. La velocidad de una epidemia, ¿con qué velocidad una epidemia se va a establecer? Va a depender de factores como la infectividad que tenga el agente causal, el tiempo que dura el periodo de incubación, la necesidad o la densidad o concentración de los susceptibles y el tipo de epidemia. Si se trata de una fuente común, una fuente propagada o fuente mixta. Y la duración de la epidemia va a depender del número de personas que sean susceptibles y que estén expuestas a la fuente de infección y que se infectan. Recuerden que la infección no es sinónimo de enfermedad, porque podemos estar infectados sin tener signos y síntomas, sin tener enfermedad. La duración de la epidemia depende del tiempo de exposición de las personas susceptibles a la fuente de infección y de los periodos de incubación de la enfermedad. Ok. ¿Comentarios, dudas? No, maestra, todo está ¿Comentarios? bien. Todo bien, maestra. Ok. Gracias. Bueno, considero que a menos que esté yo equivocada, este tema de epidemiología, ustedes en Salud Pública 1 ya tienen conocimiento de lo básico.
Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es como una realimentación de un tema que ustedes ya conocen. ¿Qué me interesa? Me interesa que lo que son conceptos básicos y lo que ustedes van a utilizar se quede y que se quede como un aprendizaje para la vida. Que recuerden que del sistema de vigilancia epidemiológica ustedes van a trabajar el SWIBE en su momento cuando estén en el servicio social y que posteriormente cuando estén en un hospital van a dar también información sobre las infecciones que son a consecuencia de la atención, que antes se les llamaba infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, y que en la actualidad se les conoce como infecciones asociadas a la atención de la salud, a través de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Y que ustedes van a certificar defunciones, van a ser certificados de defunción en su servicio social. Y entonces están aportando datos para el sistema estadístico y epidemiológico de las defunciones, para el SED. Realmente estamos inmersos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y habrá que tener acciones conscientes de que es un trabajo que nos corresponde a todos. Ok, bueno, terminamos nuestra clase de hoy. Si no hay dudas o comentarios, nos vemos la próxima clase. Vamos a hacer en la próxima clase algunos ejercicios de aprendizaje de cómo realizar cálculos de medidas de frecuencia para que podamos afianzar el conocimiento del día de hoy. ¿Ya se vacunaron contra COVID? Bueno, los que están en Oaxaca de Ya, Juárez doctora. y en municipios conurbados. Ok, pues felicidades. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Pues todo bien. A mí el día que me vacunaron, nada más como que me quería dar fiebre, pero descansé, me dormí y ya no me dio nada. Pero al otro día sí me dolía un poco el brazo, pero nada más. Excelente. A Nosotros mí sí me dio andamos fiebre. Oiga, doctora, ¿Sí? y si no tuvimos ninguna reacción alérgica, ¿significa que la vacuna no funcionó? ¿O por qué? Digo, porque casi a toda mi familia estuvo, después de la vacuna, estuvo muy mal, todo 2 días. Y yo fui el único que no presentó ningún síntoma. Y sí vi al momento que me aplicaban la vacuna, pero pues como que me entró la duda de, ¿me la habrán aplicado o me jugaron chueco o algo así? Pero entonces, no sé, por eso le pregunto si es normal que a esta edad pueda pasar que no tengamos ningún síntoma o eso, porque me había comentado que solo pasaba con las personas adultas por su sistema inmune, que es como que más apaciguado, pero con los jóvenes, que era muy normal que ellos sí se pusieran mal o tuvieran dolor de cabeza, y como yo no sentí nada, dije, pues, ¿qué onda? Sí, realmente depende del sistema inmunológico de cada uno. La verdad es de que yo tampoco no tuve síntomas, solo dolor en el brazo, en el sitio de aplicación. Pero también es cierto que quienes ya tuvieron la infección, al tener este contacto con el biológico, pueden desarrollar síntomas, pero que en medicina nada está escrito totalmente y que la reacción que tenemos es individualizada. José Ángel no tuvo síntomas, no tuvo ningún problema, es precisamente porque es su reacción, su sistema inmune, pero sí, sí sirven, todas las vacunas sirven. Aline Obed tiene su manita levantada.
Yo le iba a preguntar que como, bueno, usted sabe un poquito más sobre salud pública, ¿no sabe cómo, o bueno, cómo considera usted que se tarden mucho para que lleguen a los demás pueblitos las vacunas? Ok, voy a contestar a su pregunta, pero desde lo que yo veo en la estrategia de vacunación. La estrategia de vacunación no está manejada por el sector salud. Aquí quien lleva la batuta es la Secretaría de Bienestar. Están trabajando ahora con Sedena y Sedena está apoyando. Secretaría de Salud lo que hace, el IMSS, el ISSSTE, es la aplicación del biológico, pero toda la estrategia, la logística es a través de los programas de bienestar. No creo que tarde mucho porque precisamente se hizo a nivel nacional el arranque de la estrategia de vacunación y hasta antes del mes de octubre debe de terminarse y debe de haber la Brigada Correcaminos, debe cubrir todos los municipios de las 32 entidades federativas. Jorge Rito. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. ¿En cuántos años llegaremos a la inmunidad rebaño? Porque veo que en Estados Unidos, después de sus aplicaciones, llevó un mes para generar la inmunidad rebaño. En el caso de México, ¿cuánto durará el año de rebaño? ¿En cuántos años llegaremos a la inmunidad de rebaño? Realmente esa pregunta yo no la podría contestar, porque en México tenemos un problema con vacunas. México no produce vacunas. Se requiere para la inmunidad de rebaño cuando menos un 80% de cobertura de vacunación. Y para que eso se logre, yo creo que será como 3 años lograr el 80%, pero si tenemos vacunas. Eso es muy difícil de contestar. Dara, Ok, Victoria. muchas gracias. Gracias. Doctor, yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo es como que lo más recomendable para aplicarse la vacuna después de estar contagiado? Porque, por ejemplo, yo me contagié como 30 días antes de la vacunación. Entonces, estuve en mi cuarentena aproximadamente 20, 25 días porque de ahí ingresé a la escuela y ya tuve que hacer mis actividades normales. Pero no me dejaron vacunarme porque le pregunté a mi doctor y me dijo que podía generar una doble carga viral, algo así, que no era recomendado. Bueno, la OMS dice que deben ser 3 meses para la aplicación del biológico, pero tomando en cuenta la situación de México, con 30 días, un mes después de que ya no se tienen síntomas, se puede vacunar. Y tampoco le pasaría nada si se vacunara después de 15 días de que tuvo la infección. Quizá a lo mejor lo que pudiera suceder es que va a tener muchos síntomas, fiebre, diarrea y muchos síntomas que tienen que ver con los síntomas que presentó durante la infección. Si tuvo fiebre, diarrea, tos, cansancio, dolor torácico, a lo mejor pudiera incrementarse esos síntomas, pero realmente no habría tanto problema. Por cuestiones, se llaman de escasez de vacuna. En México se dijo que con un mes después de la infección podían vacunarse. Y lo actual, lo que se está manejando ahora en la página del gobierno federal, ustedes pueden entrar, todo sobre coronavirus, 15 días. Es que sí me dio miedo vacunarme también porque ya cumplí aproximadamente los 15 días, pero yo sí me vi grave. Entonces, sí puede tener síntomas. Entonces sí, habrá que esperarse. Habrá que esperarse. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, que tengan linda tarde. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Doctora. ¿Sí? De la
De la tarea de la semana pasada, lo que pasa es que la semana pasada me encontraba un poco mal de salud y no pude enviarla a tiempo y la envié con retraso. No sé si me la podría aceptar. Sí, claro que disminuye el porcentaje, pero sí la puedo tomar en consideración sin problema. Sí, muchas gracias. Disculpe, Gracias. doctora, yo también tuve ese problema de enviar el trabajo con retraso. Sí, sin ningún problema, se las tomo en cuenta, pero bajamos el porcentaje. Ok, está bien, muchas gracias. Sí. Doctora, una pregunta. ¿El cuadro sinóptico es del video que está en la plataforma? Sí, el video les puede servir. Ok, gracias. Sí. Dara. Iba a preguntar lo mismo. Gracias, doctora. Ok. Bueno, que tengan linda tarde. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego.